Los tres quedaron. Buenas tardes, que algún estudiante me diga que se escucha y se ve bien la pantalla. Se escucha bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, les comento que ya tengo las aulas. El aula para el examen, digo las aulas para mis 3 materias, pero ya tengo las aulas para tomar examen presencial la semana que viene. Se las voy a mandar al grupo. ¿Está bien? Bueno, espérense que están ingresando. Bueno, vamos entonces, siguen entrando personas. Vamos entonces. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad 5, donde vamos a ver algunas consideraciones relacionadas con la construcción de las redes de alcantarillado. Siguen entrando. Bien, el objetivo que tiene esta unidad es que ustedes aprendan las consideraciones principales que se deben tener en cuenta en la construcción de las redes de alcantarillado. En el primer punto, vamos a ver los materiales. Pucha, siguen entrando más gente. Che. En el primer punto, vamos a ver los materiales más empleados en las alcantarillas. Dentro de los materiales que más se utilizan en las redes de alcantarillado se encuentra el fibrocemento. Aquí vemos una tubería de fibrocemento que se caracteriza por ser más liviana que las otras tuberías rígidas. Son susceptibles a la corrosión por ácido y por el sulfuro de hidrógeno, pero cuando son curadas durante su fabricación al vapor y a la alta presión, pueden utilizarse en ambientes moderados de aguas agresivas o suelos con altos contenidos de sulfato. Vamos a ver que este es un problema común en todas las tuberías, a excepción de la de PVC, y es que son muy susceptibles a el ataque de los ácidos y del sulfuro de hidrógeno. Generalmente, en las redes de alcantarillado sanitaria no se utiliza mucho este tipo de tubería. El otro tipo de tubería es el fierro fundido. Esta es la tubería que vemos aquí de fierro fundido o de fundición dúctil, que también se le conoce. Estas tuberías se usan en los cruces de los ríos, cuando la tubería tiene que soportar también altas cargas o solicitaciones extremadamente altas, y cuando se requiere de un alto grado de estanqueidad o se prevé que en la zona existan raíces de árboles. O sea, uno de los problemas más grandes que tienen las redes de alcantarillado es precisamente la posible penetración de las raíces de árboles en las alcantarillas. Lo que pasa es que las alcantarillas siguen entrando gente, señores. No, ya creo que voy a bloquearla. No se puede dar clase así. En las alcantarillas, por ellas circula. No. Perdón, voy a bloquear. No, no puedo trabajar así, no puedo.
Listo. Se acabó. No se puede trabajar así. Ya es, ¿qué hora? Ya es pasadísima ya la hora, ¿no? 3 y 8. Bueno, les decía que en las alcantarillas hay mucho riesgo de que ingresen las raíces de los árboles. ¿Por qué? Porque la alcantarilla tiene humedad, o sea, el agua que circula por ella, pero además es un agua rica en minerales que lógicamente las plantas la buscan. Entonces, esto trae como consecuencia que mínimo orificio que exista en una mala unión, por ahí puede penetrar una raíz y esta va a ir engrosando, engrosando, engrosando hasta que parte la tubería. Entonces, donde vamos a cruzar que exista, en este caso, una zona, un pulmón verde de la ciudad donde existan muchos árboles, conviene colocar este tipo de tubería porque las uniones entre estas tuberías se realiza mediante llenado con plomo, o sea, se pone plomo derretido en las uniones y lógicamente la unión queda totalmente hermética y esa es una ventaja. Ahora, al igual que la anterior, esta tubería es sensible a la corrosión por ácido y al ataque de sulfuro de hidrógeno y no deben usarse en suelos salobres a menos que se procure una adecuada protección. El otro tipo de tubería son las de hormigón armado. Estas son fáciles de conseguir, pero son muy susceptibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la externa si el suelo es ácido y con altos contenidos de sulfato. Esta es la que más frecuente nosotros utilizamos, la tubería de hormigón armado, sobre todo en alcantarillas principales, colectoras e interceptoras. En el caso de las alcantarillas secundarias, normalmente se utiliza el PVC porque es más fácil de maniobrar y además encontramos accesorios para poder hacer las instalaciones de acometida. Un elemento que es importante es que hoy en día estas tuberías de hormigón se le coloca una cajuela, que es esta que está en color amarillo aquí que estoy siguiendo, en donde se coloca una junta y cuando se introduce la espiga de la otra tubería, comprime esa junta y logra un sellado prácticamente hermético. Antiguamente, el sellado de estas tuberías se realizaba con un mortero de hormigón. ¿Está claro? Bueno, el otro tipo de tubería que se utiliza son las tuberías de hormigón pretensado. Se utilizan principalmente en alcantarillas principales donde no se requiere que se pueda hacer conexiones domiciliarias y cuando se requiera una buena estanqueidad. Al igual que las de hormigón y las anteriores, son susceptibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la externa por los suelos con altos contenidos de sulfato y ácido, al igual que las de hormigón armado. Y el otro tipo de tubería que se utiliza es la tubería de cloruro de polivinilo, o sea, las tuberías de PVC. Estas se caracterizan por ser muy ligeras, o sea, una persona sola la puede cargar, no así con una tubería de fierro fundido o una tubería de hormigón armado. Esta la puede cargar una sola persona porque es muy ligera, pero además muy robusta. Y es la única de todas las tuberías que es muy resistente a la corrosión tanto interna como externa. Y generalmente se usan en las alcantarillas secundarias por las razones que les decía, porque son las de menor diámetro, porque se encuentran los accesorios para poder hacer las conexiones de acometida. Dentro de las tuberías que mencionamos anteriormente, las que más frecuentemente se usan en las redes de alcantarillado sanitario son las tuberías de PVC con junta de goma del tipo PVC SDR 41.
Cuando nosotros vamos a comprar una tubería de PVC para alcantarillado, debemos colocarle esta o ir con esta nomenclatura. O sea, quiero una tubería de PVC de tipo SDR 41. ¿Está bien? Ahora, bueno, y que tenga tubería conjunta de goma. Como propiedades mecánicas de este tipo de tubería, aquí la podemos ver. Está el peso específico, la resistencia a la tensión, a la compresión y a la flexión, que ustedes entenderán mucho mejor que yo porque son ingenieros civiles. O bueno, están estudiando ingeniería civil. Y las propiedades térmicas, está la temperatura, la deformación, para 85 grados centígrados y 75 grados. Y a resaltar que en el caso de incendio, ellas son autoextinguibles. ¿Qué significa eso? Que ellas no se encienden. O sea, no, la temperatura o el fuego no las afecta, no las consume. ¿Está claro? Hay tuberías que son las que se utilizan, por ejemplo, para colocar cables, esto, lo otro, que usted le viene un incendio y las deshace todas. Pero en este caso, este tipo específico, que es la tubería de PVC, el que tiene el micrófono, por favor, encendido. Este tipo de tubería de junta, tubería, perdón, de junta de goma de tipo PVC SDR41 es autoextinguible. Y otra característica a resaltar es su propiedad química, y es que son resistentes al ataque químico con ácidos, alcalizales y compuestos orgánicos. Mientras el resto de las tuberías, todos estos ataques químicos las afectan, la única que no se ve afectada es la tubería de PVC. Y ustedes dirán, ¿por qué no se coloca en toda la red tubería de PVC? Lo que pasa es que cuando colocamos tuberías de PVC, la tubería de PVC es de fácil calado. O sea, usted con un taladro y una barrena va perforando hasta que abre un hueco y ahí conecta una conexión clandestina. Ahora, si usted tiende a hacer, si usted intenta hacer eso en una tubería de hormigón, pues le va a costar mucho más trabajo. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de tubería más usada es la tubería de hormigón armado clase 3 conjunta de goma. Esta tubería tienen que comprarla o solicitarla de esa manera. Tubería de hormigón armado clase 3 conjunta de goma. Los diámetros más comunes de uso son 400, 500, 600 y 700 milímetros. Hasta estos diámetros usted la encuentra en el mercado, esos diámetros. Ahora, cuando usted va a comprar diámetros mayores como 1000, 1500 milímetros, etcétera, pues lógicamente ya eso no lo encuentra comúnmente en el mercado, que es para grandes colectores. En esos casos, usted tiene que aproximarse a la empresa y decirle que le fabrique las cantidades con los diámetros que usted necesita. La longitud de estos tubos, las tuberías de PVC para el alcantarillado sanitario son de 4 metros de longitud. Ahora, las tuberías de hormigón armado para el alcantarillado tienen una longitud de 1 metro y una longitud de 2,44. O sea, la encuentra en esas dos longitudes. ¿Por qué no hasta 4 metros? Porque serían muy pesadas y muy difíciles de manipular. Además, podrían verse afectadas al momento del lisaje. Bueno, aquí vienen las cargas que produce fisura, los porcentajes de absorción, la resistencia a la compresión según la norma ASTM, el contenido de hormigón armado según la norma ASTM, que ustedes pues pueden verlo, revisarlo y lógicamente lo van a entender. Ahora, vamos a ver en el punto 3
acerca del trazado y las soluciones alternativas. Normalmente, cuando uno va a hacer un proyecto, mínimamente uno tiene que realizar 2 trazados. Este es un problema que estamos presentando en un proyecto. Nosotros estamos fiscalizando un proyecto y justo ayer estaba haciendo un informe y donde, bueno, se le pedía que hicieran más de una alternativa. Y él presentó 2 alternativas, pero la persona que lo hizo se quiso avivar y el proyectista y puso 2 precios de 2 alternativas. Pero cuando yo reviso los presupuestos, me doy cuenta que en el alcantarillado él no lo cambió, sino que puso 2 alternativas cambiando 2 precios de planta de tratamiento de agua residual. Por supuesto que se lo he virado y se lo he señalado en el informe. Estoy seguro que el Ministerio de Medio Ambiente no se lo va a admitir. O sea, ¿por qué es importante hacer más de un trazado, señores? Normalmente se recomienda hasta 3 trazados, hacer 3 trazados, donde uno lo que cambia es la posición de las tuberías principales, de las alcantarillas principales, secundarias, los colectores y los interceptores. Entonces, uno hace hoy un trazado y al otro día se levanta y vuelve a hacer otro trazado nuevo en otro plano, sobre otro plano, y así hace hasta un tercer trazado. ¿Con cuál nos vamos a quedar como definitivo? Bueno, en primer lugar, con aquel que tenga la menor longitud de trayecto. ¿Por qué? Porque el objetivo de un alcantarillado, como lo dice su objetivo que vimos en clases anteriores, es recolectar las aguas y transportarlas lo más rápido posible a la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿quién es quien me va a transportar las aguas más rápido? La que menos longitud tenga. Y además hay que tomar en cuenta siempre de que se prefiere de que las alcantarillas pasen por área de dominio público y no por área privada. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Que usted pase un tramo de alcantarilla, habló con el dueño y lo haga pasar por el medio de un terreno. Perfecto. Pero el día de mañana, cuando usted tenga que hacer una reparación, un mantenimiento, y usted llegue con equipo y maquinaria para meterlo en el terreno del vecino privado, él le puede decir, no, aquí no entran, porque esta es mi propiedad y yo no voy a dejar que ustedes me la destruyan con los equipos. Entonces ya se acabó todo el alcantarillado. ¿Por qué? Porque estos alcantarillados requieren de operación, de mantenimiento sistemático. Entonces, es por eso que a menos que represente un costo extremadamente preferencial en pasar por una propiedad privada o que evitemos contaminar una fuente, siempre debe ser el trazado por área de dominio público. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora de los trazados curvos. Bueno, los trazados curvos hoy en día ya están obsoletos. Inclusive la curvatura de hoy en día, cuando usted tiene que seguir una cierta curvatura con la red de alcantarillado, lo que se hace es que se logra la curvatura con tramos rectos. Pero bueno, vamos a ver un poco sobre los trazados curvos. Como les decía, las alcantarillas hoy en día se prefieren que sean como esta que yo estoy siguiendo con mi puntero. O sea, una cámara entre cámara y cámara. Estos circulitos son las cámaras de inspección. Tengamos un trazado recto y no un trazado curvo como se ve acá. ¿Por qué? Bueno, con un trazado recto, nosotros para utilizar la ecuación de Manning tenemos que tener un régimen uniforme y permanente. En un trazado recto siempre se va a comportar la línea de tirante uniforme, pero en un trazado curvo, aquí en la curvatura va a haber una sobrelevación y una reducción en el lado opuesto del nivel del agua en la tubería, con lo que ya aquí no tenemos un régimen uniforme. Esa es una razón.
La otra razón es que lógicamente esto es más fácil para construir, para inspeccionar e inclusive darle mantenimiento a la tubería que no en un trazado curvo. ¿Está bien? Vamos a ver las ventajas que tiene trazado curvo. Primero, permite tener menos interferencia con otros servicios porque yo con la curvatura puedo hacerme a un lado de un servicio para no tener una conexión cruzada. En segundo lugar, dice la bibliografía que reduce el número de registros de pozos o de cámaras de inspección, ya que se puede cambiar dirección sin colocar una cámara de inspección. Pero eso realmente deja de ser un beneficio para convertirse en una desventaja. ¿Por qué? Porque si usted no puede colocar cámaras de inspección, pues lógicamente, ¿cómo le va a dar mantenimiento a la tubería? ¿La va a inspeccionar o repararla en el momento en que ella lo requiera? Por otro lado, reducen las longitudes de la acometida de la casa. Eso sí es verdad. Aquí vemos, si yo vengo aquí con esta línea roja, que sería un trazado recto, y vengo acá con esta línea curva, si yo tuviera que tener la acometida de esta casa hasta la línea roja del trazado recto, fíjense ustedes que tiene mayor longitud que si la tuviera que llevar esa acometida hasta la línea curva, que es la azul. Entonces, evidentemente se reducen las longitudes de las acometidas en los domicilios, sobre todo cuando tenemos casas en una rotonda, o sea que siguen una cierta curvatura. Ahora bien, vamos a ver las desventajas que tiene el trazado curvo, y esto es lo que lo inhabilita. Primero, su construcción es más difícil, porque para garantizar la alineación, y la pendiente es prácticamente imposible. No es como aquí. Aquí usted dice, en un tramo recto, usted dice, clavo una estaca aquí, clavo una estaca aquí, tiro un cordel de nylon y ya tengo la alineación. Y ya lo único que me queda, coloco un nivel aquí, coloco una mira aquí y ya le doy la pendiente. Ahora trate de tirar un cordel en la curvatura y de darle alineación y pendiente, es más complejo. Por otro lado, las curvas son más difíciles de inspeccionar. Por ejemplo, aquí yo puedo inspeccionar, poner una linterna tranquila y aquí colocar un espejo, y con la luz potente, con una linterna de luz potente, en el espejo se tiene que ver reflejado todo el diámetro. Si no se viera reflejado todo el diámetro, es porque hay obstrucción. Ahora ponga aquí en la curvatura, ponga aquí una linterna y aquí un espejo, no le va a llegar la luz. Entonces, desde ese punto de vista, son más difíciles de inspeccionar. Por otro lado, ya en la curvatura aquí, desde una cámara, si aquí tuviera alguna fisura que estuviera provocando una filtración, desde la cámara yo no puedo verla a menos que esté muy cerca de la cámara, porque ya con la curvatura se va perdiendo la visual de la persona. ¿Está bien? Entonces, estas son las razones por las que hoy en día, más unida a esta, por la que hoy en día no se utilizan los trazados curvos. En alcantarillas de pequeño, eso es otra cosa, porque uno podría decir, bueno, yo tengo una curvatura con un radio tal, ¿vendrá el tubo con ese radio? No, los tubos siempre son rectos, nunca usted va a encontrar los tubos curvos para el alcantarillado. Entonces, en diámetros pequeños, la curvatura se consigue disponiendo una serie de tramos en los que pega uno de los vértices de la tubería y el otro lógicamente te va a quedar ligeramente abierto para ir dando o siguiendo la curvatura que usted quiere lograr. Ahora, en este tramo abierto no lo puede dejar abierto, entonces se cierra con un bloque de hormigón. ¿Está claro? Ahora, en estos casos deberán utilizarse juntas totalmente estancas, aunque el peligro de penetración de raíces en este procedimiento es mayor.
En alcantarillas de gran tamaño, la curvatura se consigue normalmente mediante el uso de conductos biselados, preferiblemente con juntas rectas. O sea, así quedaría mi tubo. Si yo lo biselo, o sea, le doy el ángulo este y al otro le doy el otro ángulo para empalmarlo lo más próximo, o sea, encarar un tubo con el otro, entonces eso es lo único que puedo hacer, porque si yo lo pongo recto, aquí va a ser muy grande el espacio que me va a quedar y el bloque de hormigón va a ser en extremo caro. Entonces aquí lo que se hace es un anillo de hormigón a todo el perímetro donde está la unión de ambos tubos. ¿Está claro? Más adelante yo les voy a mostrar ese anillo cómo se hace. Bueno, en la actualidad se prefiere obtener la curvatura a partir de construir tramos rectos entre cámaras para lograr la curvatura deseada. Miren acá, esta es una cámara, esta es otra cámara, fíjense que tengo que seguir esta curvatura que tengo acá. Entre esta cámara y esta cámara pongo un tramo recto. Y entre esta cámara y esta cámara otro tramo recto. Entonces ya evito tener curvaturas y tengo cámaras intermedias que me permiten, como esto es un tramo recto de tubería, y no puedo inspeccionarlo al igual que este otro. O sea que hoy en día las curvaturas se logran mediante la colocación de tramos rectos combinados con cámaras de inspección. Bueno, vamos a ver en el punto 5, vamos a hablar sobre las instalaciones complementarias. ¿Qué es una instalación complementaria? Es todo aquello que no es tubería. ¿Está claro? O sea, una red de alcantarillado está compuesto por tubería e instalaciones complementarias. Lo que no son las alcantarillas son las instalaciones complementarias. Entre las instalaciones complementarias que más se utilizan son, en primer lugar, las cámaras de inspección. O sea, las cámaras a través de la cual los operarios ingresan a su interior para inspeccionar las tuberías, para desobstruirla en caso de obstrucción o sencillamente para repararlas en caso de mantenimiento. ¿Está claro? Entonces, las cámaras simples, que es este tipo que vemos acá, se caracterizan porque la cota de la tubería de solera de llegada es igual a la cota de solera de la tubería de salida. O sea, la solera del tubo de llegada y la solera del tubo de salida están en la misma cota. ¿Está claro? Ahora, las cámaras de inspección con caídas incorporadas es aquella donde la cota de solera de llegada está en una cota superior a la cota de solera del tubo de salida. Miren acá, llego con esta cota y tengo que salir con esta otra. O sea, tengo una altura de caída. Entonces, vamos a ver que dependiendo de esta altura de caída, yo tengo que darle una solución a cada caso. Ahora, el otro tipo de instalación complementaria es las acometidas para el desagüe de los edificios. O sea, la acometida es aquella, como ya ustedes conocen, es aquella instalación que conecta la cámara domiciliaria, de inspección domiciliaria ubicada en las aceras de los domicilios con la tubería de la alcantarilla secundaria. ¿Está claro? Entonces, esta es otra instalación complementaria, que son las acometidas domiciliarias. La otra instalación complementaria son los puentes canal. Este es el anillo de hormigón, como ustedes ven aquí, que se le hace en la unión de las tuberías. Claro, este no es el caso, ¿no? Pero así se le hace similar un anillo de hormigón en la unión de las tuberías de diámetros grandes, cuando se va logrando la curvatura con el biselado. Bueno, fíjense ustedes que yo tengo que atravesar con mi tubería esta
este lecho que probablemente es un lecho de un río. Pero ¿qué sucede aquí? Que la tubería llega con una cota superior a la cota del agua. Entonces yo construyo unas columnas, ¿está claro? Y apoyo sobre esas columnas o sobre una losa también que están acopladas a esas columnas, apoyo mi tubería de alcantarillado. A esta solución se le llama puente canal. Ahora están también los sifones invertidos. O sea, cuando yo llego con una cota de tubería que puede ser alcanzada la tubería por el nivel máximo de crecida del agua, yo nunca puedo colocar un tubo atravesando un lecho de un río que pueda ser alcanzado por el nivel del agua, porque las aguas en los ríos pueden arrastrar troncas u objetos contundentes que me la golpean la tubería y se puede romper y contaminar, en este caso, contaminar el agua del río. Entonces, para evitar eso, se construyen lo que se conoce como los sifones invertidos. O sea, que se pasan la tubería por debajo del nivel del fondo o del nivel de erosión del fondo del lecho del río. ¿Para qué? Para no interferir con el cruce de agua. ¿Está bien? Fíjense ustedes que una característica que tiene el sifón invertido, que la cota del tubo de llegada es mayor a la cota de tubo de salida. O sea que hay una diferencia de cota de H de carga, que es la que me permite vencer esta resistencia que ofrece el agua y lógicamente las pérdidas que ofrece y la carga o altura de elevación que tiene que alcanzar para el nuevo punto de llegada. ¿Está bien? Ahora, otros elementos o otras instalaciones complementarias son las estaciones elevadoras. ¿Qué sucede? Que yo puedo colocar las tuberías de alcantarillado a una profundidad comprendida entre 1 metro y 6 metros. Cuando tengo topografías llanas, como es el caso de Santa Cruz, y grandes longitudes, pues yo puedo llegar a alcanzar hasta los 6 metros, inclusive si sigo voy a sobrepasar los 6 metros. Y entonces no me lo permiten. Entonces cuando ya yo llego más o menos a 5 metros de profundidad, ahí ya yo debo colocar una estación elevadora para elevar, como lo dice su nombre, el agua desde este nivel a la tubería que va a continuar por gravedad, pero ya descargo otra vez al metro de profundidad. Y entonces puedo recorrer otra trayectoria grande por gravedad. ¿Está bien? Recomendaciones para la colocación de cámaras de inspección. En las alcantarillas de diámetros iguales o menores a 1200, las cámaras de inspección se deben colocar donde se produce cambio de sección, o sea, cambio de diámetro, donde se produce un cambio de pendiente. Es obligatorio en estos lugares colocar cámaras. Donde se produce un cambio de dirección, donde se produce un cambio de material de la tubería. Por ejemplo, las alcantarillas secundarias vienen con PVC y pasan a las alcantarillas principales que son de hormigón. Entonces, PVC muere en una pared de la cámara y en la otra cámara inicia el hormigón. Y en el arranque o el inicio de cada alcantarilla. ¿Está bien? En alcantarillas de diámetros mayores a los 1200 milímetros, los cambios tanto de sección, de pendiente o dirección pueden realizarse sin necesidad de construir cámaras de inspección, porque ya un operario puede ingresar por dentro de ella a inspeccionarla, darle mantenimiento, etc. Bueno, siempre que sean posibles, se deben evitar las caídas de aguas residuales para reducir al mínimo las salpicaduras. ¿Qué sucede acá? O sea que si yo tengo una cámara de inspección con una caída
donde el agua cae de un nivel mayor a un nivel más bajo, entonces empiezas a picar y entonces el operario no va a poder ingresar a esa cámara a realizar las diferentes actividades que son inspección, desobstrucción o mantenimiento. Entonces, siempre debemos evitar las salpicaduras. Cuando estas sean necesarias, se deben hacer las cámaras con caída para conducir las aguas residuales hacia la cota inferior. Y aquí vienen dos tipos de cámaras que se construyen con caída. Para caídas de H mayor o igual a 0,75. ¿Qué cosa es H? H es la diferencia de cota, la vertical, la diferencia o la altura vertical medida desde la solera del fondo de la tubería de salida con respecto a la solera del tubo de llegada. Esta diferencia vertical le llamamos H. Cuando esa H es mayor o igual a 0,75, se recomienda colocar, como vemos aquí, la tubería que llega, se le coloca un tapón aquí en el interior de la cámara y con una T se baja con el mismo diámetro para incorporarla a la misma cota de la tubería de salida. ¿Está claro? Ahora, para caídas menores a 0,75, entonces lo que se hace siempre es que con un mortero de hormigón se coloca o se hace, se rellena con mortero de hormigón el fondo para que el agua, en vez de que caiga y salpique, pues entonces se deslice sobre esta superficie creada por nosotros con ese hormigón para que no exista salpicadura. ¿Está bien? Y alcance adherida a fondo la nueva cota de salida. Vamos a hablar acerca de la ventilación en las alcantarillas. Lo primero que nos vamos a cuestionar es que por qué las redes de alcantarillado se deben ventilar. Bueno, en primer lugar se ventilan para evitar la asfixia de los operadores de la red. Señores, en el interior de las redes de alcantarillado se forma en el espacio libre, en ese 25% de espacio libre que queda por encima del nivel del agua, ahí se va a ir acumulando el gas conocido como el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas transparente que lógicamente uno puede ingresar y no lo va a ver, pero está presente y que cuando un operario ingresa y la concentración del sulfuro de hidrógeno está hasta las 500 partes por millón, le puede provocar el desmayo instantáneo. Y por encima de las 700 partes por millón, que esté la concentración de ese sulfuro de hidrógeno, el operario puede morir de isofacto por asfixia. Entonces, por eso es que se deben ventilar las redes de alcantarillado. Por otro lado, para evitar el deterioro de las instalaciones, este gas, al estar en contacto con la parte superior de la tubería, lo va a empezar a carcomer y lo va a empezar a destruir hasta que le abre un hueco. Y entonces ya por ahí se puede producir la salida del agua de la alcantarilla y empezar a acabar la parte inferior de la tubería y provocar un asentamiento del tubo y empezar entonces a socavar y como van por las calles se puede hundir la losa, que es lo que ha ocurrido aquí en Santa Cruz cuando un vehículo pesado pues entonces pasa por esa losa. Por otro lado, se ventilan para que no se produzcan explosiones o desprendimiento de malos olores como consecuencia de los gases que se generan en el interior. Hace unos años, unos 6 años aproximadamente, en una ciudad de México, una persona sin querer botó un cigarrillo y en una cámara de las redes de alcantarillado no tenía tapa
y ese cigarrillo ingresó en el interior de la cámara y provocó una explosión que murieron mucha gente porque lógicamente explotó la tubería como tal. ¿Está claro? Entonces, ese es otro objetivo por el cual se ventilan las alcantarillas. Para nosotros controlar la cantidad de gases en el interior de las alcantarillas, esta se debe realizar de dos maneras. Primero, garantizando un buen diseño de la red de alcantarillado. Y segundo, garantizando una buena ventilación. Ahora vamos a ver qué contemplan cada uno de ellos. El diseño correcto de la red de alcantarillado. La mejor manera de evitar la producción de gases es diseñar redes de alcantarillados que cumplan con las siguientes recomendaciones. En primer lugar, que cumplan con las pendientes mínimas y las pendientes máximas, que ya vamos a estudiar más adelante. En segundo lugar, que se puedan utilizar en el diseño de forma ventajosa los puntos de turbulencia para introducir oxígeno en el agua. Esos puntos de turbulencia son sobre todo las cámaras con caída. En tercer lugar, la selección adecuada del tamaño de las alcantarillas para no afectar la tasa de aireación. O sea, siempre garantizar en el diseño de la alcantarilla que la relación Y sobre D sea menor o igual a 0.75. O sea, que el tirante nunca exceda, sino que sea menor o igual a 0.75 veces el diámetro. ¿Está bien? Ahora, en relación con la ventilación, aun cuando nosotros hayamos diseñado correctamente una red de alcantarillado, se necesita una buena ventilación en la misma por las siguientes razones. Primero, para evitar la acumulación de los gases explosivos o corrosivos. Si yo tengo una buena ventilación a la atmósfera de mi alcantarillado, entonces mis gases van a ir evacuados a la atmósfera y no se van a quedar adentro en concentraciones. Y evidentemente no me va a deteriorar la tubería, no voy a correr riesgo con los operarios de que puedan desmayarse o puedan morir por asfixia, etcétera. ¿Está bien? Por otro lado, es evitar la acumulación de gases malolientes. O sea, si yo ventilo, pues no voy a tener esos gases malolientes ahí en la alcantarilla que cuando el operario retira la tapa de la cámara de inspección, pues lógicamente los olores que salen son nauseabundos. Y por otro lado, proteger a los operarios encargados del mantenimiento de la red. O sea, también existe una ventilación que yo destapo la cámara, voy a inspeccionar un tramo. El tramo lo antecede una cámara y al final se encuentra otra cámara. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Destapo la cámara inicial del tramo y la cámara final. Y con un compresor de aire, inyecto aire al conducto por una cámara para evacuar los gases por la otra y evitar que evitar daños a los operarios al momento de ingresar. Aquí, por ejemplo, vemos esto, es la ventilación mecánica. Destapo la cámara de inspección del inicio del tramo y tengo que destapar la cámara contigua también al final del tramo. Y aquí yo con un compresor que es accionado, como vemos aquí, por un motorcito que funciona a gasolina o a diésel, yo lo arranco y esto empieza a ventilar aire y entonces los gases se evacúan de manera más rápida para que el operario pueda ingresar a la alcantarilla. Si no se tiene ventilación mecánica, hay que esperar entre 30 y 45 minutos después de abiertas las tapas para poder ingresar. La ventaja que tiene esta ventilación mecánica que la conecto y en más de 3-4 minutos el operario ya puede ingresar
a la red de alcantarillado. La mejor ventilación, señores, que puede tener una red de alcantarillado es la ventilación individual en los domicilios. Miren, esta es la cometida que va desde la cámara que va en la acera hasta la parte superior donde se conecta en la alcantarilla secundaria. Ahora, esta cometida está conectada con el colector y el colector a través de, está conectado también con la ventilación primaria. Y entonces, esta ventilación primaria es la ventilación, los gases que están aquí, como estas tuberías también trabajan parcialmente llenas, entonces los gases pueden venir por aquí y escapar a la atmósfera a través de la ventilación en un domicilio. ¿Por qué es la mejor ventilación? ¿Cuántas casas tenemos nosotros o domicilios tenemos nosotros en una cuadra de 100 metros? Supongamos cada 10 metros, 15 metros, nosotros tenemos una acometida domiciliaria y una conexión con ventilación. Entonces, lógicamente, es la mejor ventilación porque tenemos muchas ventilaciones en un tramo de 100 metros. Ahora, uno de los problemas que ha presentado Saguapac aquí en Santa Cruz es que acá ahora es que se están empezando a aplicar, pero no tenían conocimiento de lo que eran la ventilación. Yo les doy un curso de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios, donde les enseño a diseñar los 5 tipos de ventilación que existen, porque no es solo, esta es la ventilación primaria, pero hay 4 tipos de ventilación más que tienen que aprender. Entonces, aquí en Santa Cruz, los baños, ¿cómo los ventilaban? Los baños le ponían un extractor, los arquitectos, y listo, con eso están ventilando los baños. Entonces, eso ha traído problemas a Saguapac. Si no, fíjense ustedes, si ustedes viven en una casa, si tienen una tubería que sale por encima del techo de su casa, se van a dar cuenta que no. ¿Por qué? Porque los que construyen casa no saben de ventilación. Y entonces, cuando no tienes una ventilación domiciliaria, ¿por dónde van a escapar estos gases? No tienen. Y van a estar constantemente, como están en conexión con las instalaciones de los domicilios, van a estar ahí constantemente, y los malos olores que usted siente en su casa no es del agua que usted desagua, sino es de los malos olores que vienen de los gases en el alcantarillado sanitario. Por eso es que es importante tener una buena ventilación. Si no tiene ventilación individual, tiene que colocar una ventilación que se le llama como ventilación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que debe prolongar la tubería hasta un lugar donde no esté muy cerca los domicilios y levantar lo que se conoce con el nombre de una chimenea de ventilación. Que la chimenea tiene que alcanzar una altura mayor a la altura que tienen los tejados más cercanos, para que los gases que se expulsen no puedan afectar a los domicilios o las instalaciones que estén cercanas a ellos. ¿Está claro? Esta chimenea se coloca con un diámetro que tiene que ser al menos la mitad del diámetro del conducto que donde usted lo va a colocar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora en el punto 7 de los tipos de apoyo que se presentan en las alcantarillas. Bueno, los apoyos en una red de alcantarillado son de vital importancia, ya que garantizan la estabilidad de las alcantarillas y la resistencia de las tuberías ante las cargas a las que deberán ser sometidas. O sea, que estabilizan, evitan que las alcantarillas tengan movimiento, pero además contribuyen a aumentar la capacidad de soportar carga de la tubería. En la tabla que vamos a ver a continuación, se presentan los tipos de apoyo que recomienda la norma boliviana se utilicen en redes de alcantarillado. Ahí vamos a ver en la tabla que existe un parámetro, una variable EZ, que se le conoce como el factor de seguridad a la rotura,
que no es más que cuántas veces se incrementa la carga de los tubos de acuerdo al tipo de apoyo que se utilice. Por ejemplo, aquí vemos, fíjense ustedes, esta es la tabla. Aquí estamos viendo, como ustedes pueden ver en la primera columna, bueno, aparece el número de los apoyos, que son 8. En la segunda columna aparece el tipo de apoyo, donde aparece el esquema y la descripción. Y en la tercera columna aparece el factor a la rotura, es Z. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo nosotros operamos con esta tabla? Supongamos que vamos a colocar el alcantarillado en una vía donde se produce la circulación de tráficos pesados. Por ejemplo, en el cuarto anillo pasan camiones pesados o atraviesa una línea de ferrocarril, igual también va a estar sometido a una carga. Supongamos que la tubería no es capaz de soportar la carga pesada, que las solicitaciones que le va a transmitir esos camiones de alto tonelaje. Entonces, vamos a suponer que la tubería me soporta una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, por ponerle. Entonces, son 10 kilos lo que me soporta. Y vamos a suponer que mi camión me va a transmitir una carga de 15 kilos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo vengo y busco el tipo de apoyo de acuerdo al factor de acuerdo a el factor de seguridad a la rotura. Que este factor, ¿qué es lo que me hace? Me mayora la capacidad de soportar carga de la tubería que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10, en este caso, este tipo de apoyo, que excavo la zanja y apoyo la tubería sobre el fondo de la zanja excavada, eso me incrementa en un 10% el valor de, me incrementa en 1,10 el valor de la carga que soporta esta tubería. Si ya excavo un poquito más, una media luna de 1/4 de la altura de la tubería, entonces eso ya me incrementa en 1,5. O sea, que los 10 kilos los multiplico por 1,5 y entonces eso me va a dar que me aumenta hasta 15 kilos. Y así sucesivamente hasta que llego al último. El octavo, fíjense que en el octavo la tubería la recubro totalmente con un hormigón que aquí dice H17,5. Supongo que es la resistencia del hormigón. Ustedes saben más que yo de eso. Y entonces el recubrir con hormigón el tubo completo me aumenta en 6 veces la capacidad de soportar carga. O sea, si yo la tubería soporta 10 kilos, ahora me va a soportar ¿cuánto? 60 kilos. ¿Está claro? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta y la importancia que tiene el factor a la rotura. En la figura que estamos viendo aquí, se presenta el apoyo que normalmente se recomienda para las tuberías de PVC cuando el nivel freático es más profundo que la cota de solera de la tubería o de la zanja. Cuando el nivel freático va a quedar muy por debajo, o sea que no me va a llegar a alcanzar la tubería, entonces yo lo que hago es que he hecho una capa de 8 a 10 centímetros de arena fina compactada, ¿está claro? O perdón, de arena gruesa compactada, y después voy echando de a poquito a ambos lados y compacto, de a poquito compacto, de a poquito y compacto. ¿Para qué? Voy compactando la arena para que no se me mueva la tubería y me pierda la alineación. Y recubro con arena compactada hasta 8 y 10 centímetros por encima de la corona. Esta es la solera, la parte inferior interna, y la corona es la parte externa superior. Y entonces ya hasta que llego a los 8 o 10 centímetros por encima de la corona, y el resto lo relleno con el material que excavé, pero cernido para evitar que meta piedras
que puedan pincharme la tubería, como ha ocurrido en muchos casos. Ahora, cuando el nivel freático puede rebasar o alcanzar la zanja e inclusive sobrepasar la tubería, la corona del tubo, lo que se hace es que se cambia la arena por por una grava. ¿Por qué? Porque si yo dejo aquí el nivel freático sube y cuando baje me puede lavar la arena. Sin embargo, la grava no la puede lavar. Porque si cuando sube el agua y baja me lava la arena, cuando vuelva a subir el agua me puede subir la tubería y cuando baje me la puede hacer bajar y zafarse las uniones y lógicamente producir una fuga a través de la separación de esas uniones entre tuberías en el tramo que se vio afectado. Por eso se respetan las mismas alturas estas, o sea, de 8 a 10 centímetros en la base, de 8 a 10 centímetros por encima, pero se cambia de arena gruesa a un material granular para evitar el lavado con la subida y los bajados del nivel freático. Vamos a ver en el punto 8 las recomendaciones para definir el ancho máximo de excavación de las cámaras de inspección. Al excavar para la construcción de la cámara de inspección, se deben tener en cuenta las recomendaciones que se presentan en la siguiente tabla. Si el fondo de la cámara o la altura de la cámara está entre 0 y 1,5, en este caso entre 1 y 1,5, porque no puede ser 0 porque sería la superficie. Entonces, cuando está entre 1 y 1,5, 0 y 1,5, yo tengo que excavar un hueco cuyo diámetro, cuyo ancho de excavación de ese orificio, que va a ser circular porque las cámaras son circulares, tenga que sumarle el diámetro de la cámara más 70 centímetros. Si la cámara está con una profundidad entre 1,5 y 3 metros, entonces excavo el diámetro externo de la cámara más 80 centímetros. Y para profundidades mayores a 3, entre 3 y 6, que es el máximo, entonces excavo el diámetro de la cámara más 1,05. Vamos a ver un ejemplo para 0 y 1,5. Aquí, imagínense ustedes, tengo una profundidad de cámara desde la parte superior del terreno hasta el fondo de la cámara entre 0 y 1,5. En ese caso, yo tengo que excavar el diámetro externo de la cámara. La cámara tiene un diámetro de 1,20. Si yo utilizo paredes de mampostería de ladrillo revocada o muros de hormigón de mampostería de ladrillo revocada, entonces voy a tener 15 centímetros y 15 son 30 más 1,20, 1,5 que es el diámetro externo. Y a eso le tengo que sumar 0,70. Mírenlo aquí, ¿ven? Le sumo 0,70. Entonces divido 0,35 para ambos lados en todo el perímetro y entonces me queda que el ancho de mi zanja va a ser igual a ¿cuánto? 1,50 más 0,70, 2,20. Y ese es el diámetro del orificio que tengo que excavar para construir mi cámara. ¿Por qué? Porque tengo que dejar espacio aquí para que pueda el operario revocar por afuera y revocar, bueno, por dentro lo va a poder hacer, pero el espacio que se deja entre la cámara y la excavación es para poder revocar la cámara por el exterior. Al igual que vimos recomendaciones para excavar el ancho de una cámara, vamos a ver ahora recomendaciones para definir el ancho máximo de excavación de la zanja donde serán ubicadas las tuberías. Entonces, para garantizar la manipulación adecuada de las tuberías, la ejecución de su junta, colocación de entibado y nivelación, se recomiendan emplear la siguiente tabla. Como podemos ver aquí, les he puesto solamente una tabla para las alcantarillas secundarias, pero hay tablas para las alcantarillas principales, para los colectores y para los interceptores.
Aquí vemos el diámetro de los tubos. Normalmente una alcantarilla secundaria no alcanza más de 250, que es 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque no recorren más de 200 metros. Entonces, este diámetro del tubo, usted ingresa, vamos a suponer que va a excavar la zanja para colocar una tubería de 6 pulgadas, de 150 milímetros, y entonces, y la profundidad de su zanja es, vamos a suponer, 1,30, entonces cae entre 1,5 y 1,30, entonces el ancho que le tengo que dar a la zanja es de 80 centímetros. O sea, mírenlo acá. Mi tubería es de 15 centímetros, porque es de 150 milímetros. Y le tengo que dar un ancho de 80. Si yo le resto 80 menos 15, perdón, si le resto 80 menos 15, me queda 0,65. Y esto lo distribuyo a ambos lados de la zanja, quedándome 0,65 entre 2, que es 0,325. Y entonces de esa manera ya yo tengo mi zanja, que es de 80 centímetros, hago coincidir el eje de la zanja con el eje de la tubería y me va a garantizar a ambos lados la mitad de la diferencia de 0,80 menos 0,15, que es 0,65. ¿Está bien? Bueno, hay algo que es muy importante a la etapa, al momento de construir. Para nosotros cavar, por ejemplo, la zanja, nosotros para colocar la tubería tenemos que cavar un ancho de zanja, que lo acabamos de ver aquí. En este caso dice que es de 80. Entonces, este ancho de 80 centímetros y la profundidad a la que debe ir la zanja. Entonces, cuando no hay entibado, o sea que solo voy a dejar la zanja excavada, que tiene que ser en un material que sea, que no es un material que se pueda deslizar, como por ejemplo la arena, etcétera. En esos casos se excava, por ejemplo, una silla, usted excava la zanja y el material que saca, que después lo va a utilizar para rellenar la zanja previo cernido, se debe alojar en material que se excava cuando no hay entibado a una separación del borde de la zanja de la mitad de la profundidad de la misma. Si la zanja es de 2 metros, yo tengo que ubicar en material de 1 metro a 1 metro separado del borde. ¿Por qué? Porque si lo coloco aquí en mismo peso, me puede provocar el deslizamiento de, de esa tierra y lógicamente puede volver otra vez a taparse la zanja, pero peor todavía si es que hay un operario, me lo puede tapar. ¿Está bien? Ahora, cuando voy a utilizar entibado, como se ve aquí, entonces ya no tengo la obligación de colocar o separar el material del extremo de la zanja a la mitad de la profundidad, sino que lo separo en este caso a 90 centímetros como mínimo. ¿Por qué? Porque ya el entibado me contiene las paredes de esta excavación. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver por último las pruebas de aceptación de tendido de tuberías en zanja. Una vez que ya yo he colocado todas las tuberías en la zanja, yo tengo que someter esas tuberías a 2 tipos de pruebas. Una son las pruebas de alineamiento y la otra es la prueba de estanqueidad. La prueba de alineamiento, ¿en qué consiste? Es una prueba que es obligatoria realizarla y generalmente se realiza con la presencia del fiscal de obra, para que el fiscal, bueno, pues supervise que se está haciendo la prueba correcta. Entonces, una prueba obligatoria, ya que es posible que producto de una deficiente fundación, o sea, supongamos que no compactó bien el fondo y bueno, con el peso de la tubería, colocarla se puede asentar y perder su alineamiento vertical.
pero también se puede perder el alineamiento en la horizontal. Cuando usted está rellenando un lateral, si rellena un solo lado, cuando apizona puede ser que pierda el alineamiento, la tubería horizontalmente. Entonces, se altera de esta manera el alineamiento inicial. Entonces, para probar si eso ocurrió, se realiza la siguiente prueba. La prueba consiste, y la voy a explicar acá. Vamos a suponer que este es un tramo de alcantarilla comprendido entre dos cámaras de inspección, una cámara de inicio y una cámara final del tramo. En la cámara inicial se coloca una linterna potente, ¿está claro? Y en la cámara final se coloca un espejo. Entonces, con esta luz potente, si la tubería está alineada, bien recta, entonces aquí se debe reflejar el 100% del diámetro. ¿Por qué? Porque la luz va a salir y va a reflejar en el espejo el 100% del diámetro. Ahora, si la tubería no está bien alineada, entonces usted va a ver una parte que no va a ser reflejada por la luz, porque lógicamente hay una curvatura, hay un obstáculo que no está permitiendo que se refleje el diámetro de la tubería, y entonces ahí usted tendrá que comprobar si la proyección de la luz supera o iguala el 90% del diámetro, entonces se acepta la prueba. Y si la proyección de la luz, que es esta que está aquí en blanco, no superara el 90% o no igualara el 90% del diámetro, entonces no se acepta el tramo, y ahí mismo el fiscal le dice tiene que deshacer el tramo y volverlo a construir. ¿Está claro? Es tan grave como eso. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el tendido de las tuberías. Ahora, la otra prueba que se utiliza es la prueba hidráulica o la prueba de estanqueidad. ¿Qué cosa es lo que se realiza en esta prueba? Es chequear que no existan juntas mal selladas y que a través de esa junta mal sellada se produzca el escape del agua. ¿Está claro? Porque si no estaríamos contaminando el terreno, pero además esa agua empezaría a socavar el material de apoyo del terreno y provocar que se hunda el terreno, que se hunda que cambie la tubería y se pueda zafar una junta con todo el daño consecuente. Entonces, se recomienda realizar esta prueba hidráulica para diámetros menores o iguales a 500 milímetros, ya que hasta ese diámetro los volúmenes de agua requeridos para llenar el tramo de tubería se consideran aceptables. Para diámetros mayores a 500, que son de 550 en adelante, se recomienda realizar la misma prueba, pero en vez de usar agua, utilizar humo. Humo, como lo oyeron. Bueno, esta prueba permitirá al supervisor comprobar la buena calidad de la junta entre las tuberías. ¿Cómo se realiza esta prueba? Lo que se hace es que para probar un tramo, si las uniones de las tuberías en este tramo no tienen fuga, lo que se hace es que se coloca un tapón obturador en la cámara situada aguas abajo. Estos son los tapones obturadores. Esto tiene un caucho, este de color blanco, este es de color negro, que es como las cámaras de los carros, de las llantas de los autos. Usted le echa aire a través de esta boquilla, y entonces esto que está en el centro, que es como una cámara o de una llanta de un auto, se empieza a inflar hasta que sella o obtura el paso del agua en la parte final, creando un tapón. En la parte inicial se pone un codo de 90 y se levanta una tubería recta hasta la parte superior de la cámara. Y de eso, una vez que ya está hecha esa instalación, se viene con un camión cisterna y se empieza a llenar este tramo con agua.
Este tramo con agua se llena hasta que la parte vertical de la tubería colocada en la cámara inicial llegue a alcanzar los 2/3 de la altura total del tramo recto. Entonces, una vez que ya se llena, ¿qué es lo que se hace? Aquí viene la explicación, se lo voy a explicar acá. Una vez que nosotros llenamos el tubo y alcanzamos las 2/3 partes, entonces esperamos 1 hora y a la hora vemos cuánto es el descenso de este nivel. Si no hay fuga, este nivel, el agua no va a descender, se va a mantener. Pero si hay fuga, entonces vamos a tener un descenso H, que es esta altura vertical que hay entre el nivel donde estaba a momento de iniciar la prueba y el nivel final que después de pasada 1 hora. Entonces, para calcular ese caudal de pérdida, que tiene que garantizarse que para que se acepte el tramo, que la pérdida de agua no puede ser mayor a los 3 litros por minuto. Caso contrario, se tendrá que detectar las deficiencias y corregirlas, que normalmente es que usted dio una junta o un anillo de goma y tiene que zafarlo todo para corregirlo. O sea, zafar todo el tramo. Bueno, el caudal de pérdida, para obtener este caudal de pérdida que tiene que ser menor a los menor o a los 3 litros por minuto, menor o igual, lo calculamos, caudal es igual a volumen entre tiempo. El volumen, como nosotros conocemos, el diámetro de la tubería es el área del diámetro de la tubería, el área de la tubería, que es pi de 2/4, donde D es el diámetro de este tubo, multiplicado por H, que es la altura de descenso que medimos al cabo de 1 hora. Entonces, con esto, área por altura me da ¿qué cosa? Me da el volumen dividido la hora en que realizamos nosotros la prueba y donde se produjo supuestamente este descenso H. Esto me va a dar en metros cúbicos hora y yo lo tengo que llevar a litros por minuto, y yo sé que 1 metro cúbico tiene 1000 litros y 1 hora tiene 60 minutos. Y ya hago mi transformación a litros por minuto y el valor que me dé compruebo que tiene que ser menor o igual a los 3 litros por minuto. Si me diera mayor, entonces no se acepta el tramo y hay que desmontarlo y volver a montar otra vez ese tendido. Ahora, como les dije, cuando el diámetro es mayor a los 500 milímetros, siendo el diámetro siguiente a los 500, el de 550 milímetros, entonces se debe realizar la prueba de humo. Para realizar la prueba de humo, se actúa de forma similar. Ahora, hay algo que es importante. Para realizar esta prueba de humo, yo tengo que tener la zanja abierta, no la puedo tapar todavía, porque si la tapo no voy a poder saber por dónde es que tiene fuga de humo. Entonces lo que hago es coloco el mismo tapón obturador al final y por la tubería de la cámara de ingreso, ahí inyecto con un compresor, como vemos aquí, que este es un compresor de humo, y entonces inyecto un humo blanco. Lógicamente, por donde haya una fuga, por ahí va a emanar o salir el humo. Entonces, el fiscal, conjuntamente con el responsable de obra, va a ir haciendo un recorrido, caminando por al lado de la zanja, y donde vea fuga de humo blanco, eso significa que ahí hay una posibilidad de fuga de agua, y entonces te dice, tienes que deshacer el tramo y volverlo a construir. ¿Está claro? Entonces, es requisito indispensable, como les dije, realizar esta prueba antes de que se tape la zanja donde se ubica la tubería para poder observar el escape de humo por la junta. El tramo de tubería será aceptado si no existe escape de humo por ninguna junta. Caso contrario, se deberán corregir las juntas defectuosas, y eso significa sacar todos los tubos de tramo para poder emboquillarlo de nuevo y, bueno, pues rehacer el tramo nuevo. ¿Está bien? Eso es lo que teníamos previsto
hasta aquí, para la clase de hoy. Hasta aquí, señores, hasta aquí va a ir la materia lectiva a primer parcial que vamos a tomar el próximo lunes. Lo vamos a tomar en la universidad presencial. ¿Está claro? Yo les voy a mandar al grupo, le voy a subir el examen, el aula donde lo vamos a tomar. ¿Está claro? Entonces, es importante que ustedes tengan presente de que primero deben llevar una calculadora que no se le pueda meter información, fórmula. No las voy a aceptar. ¿Está claro? Eso es importante. Y bueno, deben llevar 2 hojas y un lápiz y su calculadora y un borrador. Yo les voy a explicar el próximo miércoles en la clase cómo va a ser el examen que vamos a tomar y ya ustedes tienen toda una semana, aparte de que ya estaban avisados con tiempo para estudiar y bueno, sacar una buena nota en este parcial. Va a ir toda la materia que hemos dado hasta la que acabamos de ver. ¿Está bien? Voy a contestar, parece que hay algunas preguntas. Dice, si el nivel freático se encuentra justamente a 6 metros por debajo del nivel del terreno, ¿cómo se considera el caudal de infiltración unitario por encima o por debajo de la red? Si el nivel freático está por debajo de la solera del tubo, entonces se considera por debajo. ¿Está claro? Y se utiliza el caudal unitario 0,001. Si el nivel freático está por encima de la corona o encima del fondo de la tubería, llega a rebasar la altura de la solera de la tubería, entonces se considera el nivel freático por encima y se adopta un caudal unitario de 0,002. ¿Está bien? Dice otra pregunta, ¿a partir de cuántos metros de profundidad se coloca el entibado? No solo depende de la profundidad, sino también en el entibado material de la tubería. ¿Está claro? O sea, puede ser que usted tenga una excavación de 1,20 m, pero tenga un material arenoso. Si usted excava la arena, va a volver otra vez para ahí. Entonces, depende del material. ¿Me están escuchando? Porque me dice su conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha todavía. Ah, ya, porque me salió un letrero que dice mi conexión es inestable. Entonces, como les decía, va a depender del material y no solo de la profundidad. ¿Está claro? O sea, sobre todo del material de la tubería depende mucho. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Podemos llevar formulario? Ingeniero, No, no se puede llevar formulario. ¿Está bien? Lo que, lo que haga falta para el examen que yo entienda que son las tablas, etcétera, yo se las doy se las doy en el mismo examen. Ahora, formulario no se puede llevar. ¿Qué tiempo tendrá el examen? El examen va a durar el horario que dura el turno, desde las 1 de la tarde hasta las 3:15. De 1 a 3:15, de 13 a 13, de 13 a 15:15. Sí, me querían preguntar algo, por favor. sí, ingeniero, yo tenía una duda. Cuando se calcula el caudal institucional y el comercial, se usa una tabla para sacar la dotación. Y mi duda era si esas dotaciones se considera así como una dotación futura, porque ya que no se saca, digamos, una dotación futura como se saca al calcular el caudal doméstico y Ya, directamente se usa esa de la tabla. claro. No, ya esa es la dotación, a los efectos, la equivalente a la dotación futura en el caso de los domicilios. ¿Está bien? Para no hacértelo tan largo.
Esa ya es la dotación futura a los efectos en el cálculo o el equivalente en la dotación futura de un domicilio. ¿Está bien? No se calcula la dotación futura. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Doctor, buenas Yo tenía tardes. una duda más. A ver, vamos a darle un chance a Marisol. A ver, Marisol, vamos a respetar a la mujer. ¿Por qué cuando calculamos el caudal de diseño, solamente consideramos, digamos, el caudal de origen comercial los que existen y no se considera uno futuro? Por ejemplo, de restaurantes y eso solo se considera los que existen, ¿cierto? Y no se considera, digamos, que pueden haber más restaurantes, más hoteles, No, eso. se consideran, Marisol. Por eso es que uno cuando va a hacer un proyecto, tiene que ir a la municipalidad, a la alcaldía. Y la alcaldía tiene equipamiento, lo que le llaman equipamientos terciarios. ¿Qué significa eso? Son zonas o áreas dentro del área urbana o del área de concepción en que usted va a hacer el proyecto, que le llaman, la alcaldía le llama como equipamientos terciarios. Hay equipamientos terciarios de todos tipos, 1, 2, 3, hasta 4. Y ese equipamiento terciario, por ejemplo, te dice 1, equipamiento terciario 1, área destinada para escuelas. Equipamiento terciario 2, por ejemplo, área destinada para comercio. Equipamiento terciario 4, área destinada para zona industrial. Entonces, ahí tú tienes que considerar que van a haber otras escuelas a futuro, que van a haber comercios, etcétera, ¿no? Equipamiento terciario, áreas verdes. Entonces, tú tienes que informarte de eso y ahí considerar más o menos el tipo de comercio, las escuelas tipo que se construyen, los módulos tipo, cuántos módulos entran en ese lugar, los comercios, más o menos los restaurantes, utilizar los restaurantes tipos de la zona, etcétera. ¿Me entiendes, Marisol? Sí se contempla. Ah, Sí, ingeniero, gracias. ya. Bueno, otra persona a mí me preguntaron una duda. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas Una tardes. consultita. No sé si escuché bien, en la parte de caudal de infiltración, existe, ¿no? Caudal de infiltración unitario por longitud, pero Sí, aparte dice más 2 por el área del tramo que se analiza. Eso es sí. cuando el sistema de agua pluvial y De drenaje drenaje pluvial. están juntos, ¿no? No, Combinados, mejor dicho. no. Y cuando son separados. Es para cualquier caso. Es cuando a corto, mediano plazo, en el lugar, vamos a suponer que voy a diseñar la red de alcantarillado de Warner. ¿Está claro qué es lo que está pasando en la red de alcantarillado, el proyecto nuevo que están haciendo? Eh, no hay sistema de drenaje urbano en Warner, pero además no tienen previsto ni a corto ni a mediano plazo construir un sistema de drenaje urbano. Entonces, en esos casos, yo al caudal de infiltración tengo que sumarle a la infiltración un aporte de aguas pluviales, porque la gente cuando se le inunde su patio me lo va a conectar al alcantarillado. Y entonces en esos casos, yo para el área que abarca el tramo de tubería, mi área de aporte a tramo, no tengo que multiplicar por 2 hectáreas, perdón, 2 litros por hectárea y por segundo por hectárea, y multiplicarlo por esa área para considerar un aporte pluvial al alcantarillado. No sé si me entendiste. Sí, doctor. Entonces, ya sea separativo o combinado, tomamos en cuenta ese factor. Exacto. Para cualquier tipo que se vaya a construir en un futuro, no importa. Gracias, doctor. No. ¿Alguna otra duda que tengan? Ingeniero, hace rato era yo que le pregunté sobre los 6 metros por debajo del nivel del terreno y del caudal de infiltración unitario. Mi duda era si, o sea, en realidad no lo entendí muy bien porque
si esa profundidad de 6 metros, que es lo máximo, es hasta la solera mejor dicho, es hasta el eje de la tubería, o No, no, no. solamente. Es hasta la solera del tubo. O sea, normalmente tú no llegas en Marisol, uno no llega nunca a los 6 metros. ¿Por qué? Porque ponte a pensar una cosa. Si tú llegas con tu tubería hasta 6 metros, de ahí para abajo es que tú vas a poner el pozo de bombeo. Entonces ya tu pozo de bombeo se te va a transformar en 1,5 metros, 2 metros más. Estarías metido a 8 metros. Entonces, por eso es que normalmente cuando uno ya llega a los 5 metros, ahí uno pone su estación elevadora. Hay profesionales que con menos ya le ponen la estación elevadora, cuando es inevitable para evitar tener grandes excavaciones y construcciones muy profundas. Pero cuando habla de 6 metros, cuando habla de los 6 metros, de 1 a 6 metros, es desde el nivel del terreno hasta la corona de la tubería. Entonces, 6 metros es medido desde el terreno hasta la corona del tubo. No sé si me entendiste, Marisol. Sí, ingeniero, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, yo tengo una duda. Dime, Roberto. ¿Cómo sé qué tan profundo debo cavar mi zanja? Mm, Depende del peso que vaya a tener mi vía. ¿Cómo sé qué tan profunda debe ser la excavación? No, tu zanja vas a empezar. Tú la vas a calcular la profundidad de tu zanja. Acuérdate que en un alcantarillado el flujo es por gravedad y tú vas a ir calculando, yo te voy a enseñar acá, a ir calculando la pendiente que debe tener tu tubo para que cumpla la relación Y sobre D, las velocidades mínimas, la máxima, la fuerza atractiva. Y entonces tú mismo vas a ir con ese cálculo, con la pendiente, vas a saber la profundidad que vas alcanzando entre cámara y cámara y la profundidad de tu excavación. Eso lo vamos a aprender aquí cuando veamos la planilla de cálculo en la metodología de diseño. ¿Está bien? O sea, no es que tú arbitrariamente la fijas, sino que tú la calculas y lo vamos a aprender a calcular acá. ¿Está bien, Roberto? Sí, doctor, gracias. En realidad la duda era porque yo pensaba que, digamos, la profundidad mínima que voy a tener en una calle no va a ser la misma profundidad que yo debería tener en una avenida por el hecho del tránsito de vehículos y el peso que transita por ahí. Claro, cuando tú tienes que vas a pasar por áreas verdes, la nueva norma, no la vieja, te lo digo porque estoy actualizando el libro, recomienda hasta 75 centímetros de profundidad de zanja. Pero eso es al inicio de la alcantarilla. Y cuando vas a pasar por tráfico vehicular, recomienda 1 metro. Pero ya después se va enterrando porque tú obligatoriamente tienes que darle una pendiente para que el flujo corra. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, por favor? Ingeniero, para el examen no es necesario memorizarse el coeficiente K2, ¿no? Porque depende de la población y son varios valores. Vuélveme a repetir, no te capté. Para el examen no hay que memorizar. Si es necesario memorizarse el coeficiente K2, porque como depende de la población y son varios valores, No, yo te los esa es la daría. manera. Yo te los daría. Está Nada que bien, sea gracias. de tabla, yo te vas a memorizar. Yo los doy. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, de todos modos, en miércoles yo les comento sobre el examen. ¿Está bien? Ahí el miércoles yo les doy más detalles del examen. Entonces, si no hay más dudas, no, los invito que, bueno, vengan el miércoles, vamos a seguir dando clases, continuar con la materia, pero ahí les voy a comentar un poco más sobre el examen. ¿Está bien? Y les voy a subir al grupo el aula en que van a tomar examen el lunes.
Bueno, como siempre les digo, cuídense, un abrazo a todos, nos vemos el miércoles, chao.